Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que llenos de energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si han estado siguiendo las últimas noticias sobre el mundo del entretenimiento, especialmente ese que nos tiene a todos al borde del asiento, saben de qué estamos hablando. El título no miente, Demet revela todo. Y sí, ese todo es en mayúsculas y con todas las exclamaciones porque la cosa se pone seria. Hoy vamos a desmenuzar esa gran revelación de Demet, esa que ha puesto de cabeza las redes sociales y a todos los fans de esta pareja que tanto nos da de qué hablar. El título ya lo dice claro, no soporta ver a Khan con otra. Y ahí es donde entra la intriga, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Demet? ¿Y quién es esa otra que ha provocado tal reacción? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, en los murmullos, en las especulaciones y por supuesto, en lo que realmente salió a la luz. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de información, les recuerdo algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque prometemos seguir trayéndoles las primicias, los análisis más profundos y las historias que realmente importan. Y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos al grano. El drama que ha explotado en el mundo del espectáculo turco tiene como protagonistas a Demet Özdemir y Can Yaman. Para quienes no los conozcan, son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con carreras fulgurantes y un carisma que traspasa pantallas. Su química en la serie Erkencikus fue legendaria, y desde entonces, la sombra de su relación pasada ha planeado constantemente sobre ellos, avivando la curiosidad de sus seguidores. Y es precisamente esa sombra la que parece haber cobrado vida recientemente. Las redes sociales se encendieron cuando circularon unas fotos y rumores que vinculaban a Can Yaman con una nueva figura en su vida. Y aquí es donde Demet Özdemir, nuestra protagonista de hoy, entra en escena con una reacción que nadie esperaba. Al parecer, las imágenes y los susurros sobre Can y esta otra persona no le cayeron nada bien. Según fuentes cercanas y los fragmentos de información que han logrado filtrarse, Demet no se ha guardado nada. Ha sido su círculo íntimo el que ha dejado entrever el malestar de la actriz. Se dice que ha expresado abiertamente su incomodidad, su molestia y sí, su clara señal de que ver a Can con alguien más le resulta insoportable. Esto, por supuesto, ha desatado un sinfín de teorías. ¿Se trata de celos genuinos? ¿Es un vestigio de sentimientos que aún perduran? ¿O quizás es una reacción a la forma en que se han desarrollado las cosas? La otra en cuestión ha sido objeto de mucha especulación. Algunos la señalan como una posible conquista temporal, mientras que otros la ven como alguien con quien Can Yaman podría estar construyendo algo más serio. Y es ahí donde reside el quid de la cuestión. La aparente reacción de Demet sugiere que a pesar del tiempo transcurrido, y de que ambos han seguido caminos separados en sus vidas amorosas, hay una conexión, una historia o quizás un resentimiento que sigue latente. Hemos visto cómo a lo largo de los años, la relación entre Demet y Can ha sido un constante foco de atención. Incluso después de su ruptura, los fans siguen anhelando una reconciliación o al menos, una amistad fluida. Sin embargo, parece que este último acontecimiento ha puesto un muro infranqueable entre ellos, o al menos, ha hecho que Demet sienta una profunda incomodidad. Los rumores sugieren que Demet no entiende por qué esto le afecta tanto. Quizás esperaba que, después de todo lo vivido, ver a Can avanzar en su vida amorosa con otra persona no le generara tal nivel de malestar. Pero la realidad es que, por lo que se ha ventilado, sus emociones la han traicionado. No es fácil, ¿verdad? Ver a alguien con quien compartiste momentos especiales, con quien tuviste una conexión tan profunda, avanzar de esa manera, especialmente cuando quizás uno todavía siente algo o simplemente no está preparado para esa imagen. Las declaraciones, aunque no directas y dichas a través de terceros, son contundentes. Se habla de una Demet visiblemente afectada, de una Demet que ha compartido su frustración con sus amigas más cercanas. No puedo creer que todavía me afecte tanto, se rumorea que ha dicho. O me da rabia verlo así con otra persona. Estas frases, aunque atribuidas, pintan un cuadro de una mujer que está lidiando con emociones complejas y que no puede ocultarlas por completo.
Lo interesante de esta situación es cómo refleja la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre figuras públicas. Detrás de las cámaras, de los flashes y de las redes sociales hay personas con sentimientos, con historia y con reacciones que a veces escapan a su propio control. La popularidad de Demet y Can, y la intensidad con la que sus seguidores viven sus vidas, amplifican cada pequeño detalle, convirtiendo un rumor en un acontecimiento global. ¿Podría ser que Demet aún tenga sentimientos por Can? Es una pregunta que muchos se hacen. O quizás, la presencia de esta nueva mujer en la vida de Can le recuerda a Demet lo que perdió o lo que pudo haber sido. Es una mezcla de nostalgia, quizás de orgullo herido, y una incomodidad generalizada. Lo que sí está claro es que esta revelación ha revitalizado el debate sobre su relación pasada. ¿Fue una relación tóxica? ¿Fue una historia de amor fugaz pero intensa? ¿Había algo pendiente entre ellos? Las respuestas son esquivas, pero las emociones de Demet parecen dar una pista: algo quedó, algo importante que aún resuena. Además, hay que considerar el contexto. Ambos son figuras muy mediáticas. Cada paso que dan es analizado, escrutinado. Quizás la presión de tener a Can en las portadas de las revistas de pareja con otra persona, justo en un momento en que quizás ella también esté pasando por un proceso personal, ha sido demasiado. La reacción de Demet, aunque sea a través de su círculo, es una señal inequívoca de que las heridas, si las hubo, no están completamente cerradas. O que la conexión que tuvieron fue lo suficientemente fuerte como para que ver a Can con otra persona le remueva algo. Es un recordatorio de que incluso cuando las cosas terminan, los sentimientos pueden persistir de maneras inesperadas. No podemos olvidar que estas son filtraciones y rumores. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la intensidad de la reacción rumoreada de Demet le dan un peso considerable. Es algo más que una simple envidia, parece ser una profunda incomodidad personal. Muchos fans se han pronunciado en redes sociales, divididos entre aquellos que apoyan a Demet y entienden su reacción, y aquellos que consideran que ya es momento de que ambos sigan adelante sin mirar atrás. Pero la verdad es que en el terreno del corazón, el tiempo no siempre sana todas las heridas de la misma manera. La figura de Can Yaman también está en el centro de este torbellino. ¿Cómo está reaccionando él ante la aparente incomodidad de Demet? Hasta ahora parece mantenerse al margen, disfrutando de su vida y de sus nuevas conexiones. Quizás no sea consciente de la magnitud de la reacción de Demet, o quizás, simplemente, ha decidido no darle importancia. Lo que este escándalo nos enseña es que la fama no inmuniza contra las emociones humanas. Demet, a pesar de ser una estrella mundial, está experimentando algo muy común: el dolor o la incomodidad de ver a un ex, con quien se compartió mucho, en brazos de otra persona. Es un cóctel de emociones que puede incluir celos, tristeza, e incluso un toque de orgullo herido. Estamos hablando de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, una mujer con una carrera impresionante y una personalidad arrolladora. Que ella admita de forma indirecta que no soporta ver a Can con otra, le da un toque de vulnerabilidad que sin duda resonará con muchos de sus seguidores. En resumen, la situación es la siguiente: Can Yaman ha sido visto o vinculado con una nueva persona, y Demet Özdemir, según las filtraciones, está profundamente afectada por esta situación. Sus reacciones, aunque no explícitas, han sido comunicadas a través de su círculo, revelando un malestar que va más allá de una simple curiosidad. Parece que, a pesar de todo, la conexión o la historia que compartieron sigue teniendo un eco en ella, y ver a Can con otra persona le resulta insoportable. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Hemos abordado las últimas noticias, analizado las posibles razones detrás de la reacción de Demet y considerado el impacto que todo esto tiene en la percepción pública de esta carismática pareja. La vida en el ojo del huracán mediático nunca es sencilla, y las emociones, como vemos, siempre encuentran la manera de salir a la luz, a veces de forma inesperada y contundente. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. Hemos cubierto los puntos clave: la revelación de Demet, su aparente incapacidad para soportar ver a Can con otra, y las diversas interpretaciones que esto ha generado. Es una historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Demet?
¿Creen que aún hay sentimientos? ¿O es simplemente una reacción normal ante la vida sentimental de un ex? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha mantenido engancha. 2. Por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta la próxima.